Hay momentos en que el tiempo se convierte en algo más que una medida de segundos, minutos o años. Es una tela invisible que teje el destino de todos los seres humanos. Y aunque creamos que lo entendemos, no sabemos que las cicatrices del pasado pueden alterar todo lo que conocemos. Si su estructura, aparentemente sólida e inquebrantable, pudiera ceder ante una melodía olvidada, una nota prohibida, una partitura capaz de retorcer la realidad misma. Alejandro nunca imaginó que su vida como violinista llevaría su destino más allá de los límites del tiempo. Su talento con el violín lo había convertido en un prodigio de la música, pero no fue hasta que tocó una antigua y enigmática partitura, un regalo inesperado de un misterioso desconocido, que su vida sufrió una transformación irrevocable. En el momento en que las cuerdas de su violín resonaron con los ecos de esa melodía, la realidad comenzó a desmoronarse a su alrededor. Lo que parecía una simple pieza musical se transformó en el punto de inflexión de un drama que cambiaría no solo su destino, sino también la historia misma. La melodía no era solo música, era una llave al pasado, un portal a otras épocas, a otros mundos, donde las reglas del tiempo y el espacio no se aplican, pero con cada acorde, una capa del tejido del universo se desgarraba, creando distorsiones que alteraban no solo el curso de la historia, sino las vidas y los recuerdos de aquellos que osaban desafiarlo. Las puertas del tiempo se abrieron, y con ellas, la oportunidad y el riesgo de cambiar el curso del destino. En su viaje a través de siglos, Alejandro descubrirá secretos ocultos en las sombras del pasado. Secretos que no solo le revelarán las verdaderas intenciones de la melodía, sino que lo forzarán a confrontar los sacrificios que debe hacer para restaurar el orden que él mismo ha alterado. La gente que amaba, los recuerdos que compartía, la realidad misma, todo estaba en peligro de desvanecerse, de ser olvidado en un abismo de distorsiones temporales. Sin embargo, no todo está perdido. Alejandro tiene la oportunidad de redimirse. La melodía, aunque peligrosa, también puede ser restaurada. Pero, ¿qué precio está dispuesto a pagar por salvar lo que ha destruido? En su viaje, no solo enfrentará los desafíos del tiempo, sino también los propios dilemas de la identidad, la memoria y el amor. Los recuerdos pueden desvanecerse, las vidas pueden desmoronarse, pero el corazón humano siempre busca lo que lo hace sentirse vivo. La melodía del tiempo roto no es solo una historia de música y misterio, es una travesía a través de las fibras más profundas de la realidad. Un thriller histórico que fusiona lo imposible con lo palpable, que te sumergirá en un enigma donde las emociones y el destino se entrelazan con la fuerza de una melodía. Viaja con Alejandro a través de los ecos del pasado, donde la música es más que un lenguaje, es la clave para salvar o destruir el mundo tal como lo conocemos. ¿Estás dispuesto a escuchar los ecos del tiempo y a enfrentar las consecuencias de lo que está por venir? Porque el tiempo no perdona. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El eco de una partitura olvidada. La noche caía con la solemnidad de un secreto ancestral, tiñendo de sombras las altas bóvedas de la biblioteca del tiempo. En aquel refugio de papel y susurros, donde cada estantería guardaba las huellas de eras olvidadas, Alejandro se adentraba con la determinación de quien sabe que el destino se esconde entre líneas y notas dispersas. Era un virtuoso del violín, cuya pasión por la música trascendía la mera ejecución de melodías. Para él, cada acorde era un puente hacia mundos remotos y, en ocasiones, prohibidos. El ambiente estaba impregnado de un olor a pergamino envejecido y a cera de vela, reminiscencia de épocas en que el saber se transmitía a fuego lento y encriptado en manuscritos casi místicos. Bajo la luz parpadeante de lámparas antiguas, Alejandro recorría pasillos laberínticos, con la mirada fija en la búsqueda de algo que aún no comprendía del todo. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo de piedra. Cada eco parecía entonar una nota olvidada, un preludio a la revelación que estaba por venir. Mientras sus dedos recorrían las cubiertas desgastadas, su mente se inundaba de recuerdos, noches de estudio obsesivo, tardes en las que la música le hablaba en susurros que solo él podía descifrar,
y la persistente sensación de que existía una verdad oculta detrás del velo de las composiciones conocidas. Fue en medio de ese silencio cargado de historia, cuando sus ojos se posaron sobre un objeto insólito, un pequeño compartimiento, escondido detrás de una fila de volúmenes polvorientos, que parecía esperar ser descubierto. Al abrir la cripta diminuta, encontró un manuscrito inusitado. No era un libro común, sino una partitura, delicadamente enrollada y atada con un lazo de seda amarillenta por el tiempo. La cubierta, casi irreconocible, estaba adornada con símbolos arcanos y trazos que evocaban una mezcla entre la caligrafía renacentista y signos que se asemejaban a notas musicales de un lenguaje olvidado. Con manos temblorosas, Alejandro desenrolló el pergamino, y al hacerlo, una sensación indescriptible lo envolvió, como si cientos de voces, a lo lejos, se alzaran en un murmullo de bienvenida y lamento a la vez. El papel, frágil pero sorprendentemente resistente, conservaba la tinta con la que se había escrito una melodía que parecía vibrar con vida propia. Cada trazo revelaba un detalle minucioso. Las claves de sol y de fa se entrelazaban con intrincadas decoraciones, como si el autor hubiera querido ocultar en cada compás un enigma, un acertijo destinado a desafiar el paso implacable del tiempo. Las notas se disponían en un orden aparentemente caótico, pero para Alejandro ya no lo era. Sentía en su interior que aquello era más que una simple composición. Era la llave para desvelar un pasado lleno de misterios y sombras. A medida que sus ojos recorrían las líneas, la atmósfera de la sala se fue transformando. El murmullo lejano de la ciudad se desvanecía, y daba paso a un silencio profundo, casi reverente, en el que el crujir del pergamino parecía marcar el compás de un latido ancestral. La luz de las lámparas adquirió matices dorados, y por un instante, el propio tiempo pareció detenerse. Fue entonces cuando una tenue melodía comenzó a resonar en su mente, un eco distante que no pertenecía al entorno, sino a un recuerdo vivo, a una emoción largamente dormida. En ese instante, Alejandro sintió que no era el primero en haber encontrado aquella partitura. El eco de voces de épocas pretéritas le hablaba, recordándole que había sido tejida por manos que conocían el poder transformador de la música. Su mente se inundó de visiones, imágenes borrosas de un escenario iluminado por candelabros, un violín cuyos acordes parecían desafiar las leyes del universo, y rostros de personas cuyas vidas se habían entrelazado con el destino de esa melodía. Era como si cada nota contuviera la memoria de amores prohibidos, de guerras olvidadas y de secretos tan profundos como el abismo. La experiencia fue tan intensa que sus sentidos parecían agudizarse. Sintió el roce frío del aire sobre su piel, percibió el leve temblor en sus manos y escuchó, casi imperceptiblemente, el murmullo de una voz que parecía provenir de la propia partitura. «Despierta, heredero de la armonía». Esa voz, ni masculina ni femenina, se deslizó por su conciencia, despertando en él una mezcla de temor y fascinación. ¿Quién era aquel autor invisible? ¿Qué significaba el mensaje enigmático? La pregunta se encendió en su mente como una chispa inextinguible, y sin darse cuenta, su determinación se volvió inquebrantable. Debía descubrir la historia oculta tras aquella música, y, en el proceso, encontrar la verdad de su propio destino. Mientras la noche avanzaba, el eco de la partitura se fusionaba con el palpitar de su corazón. Cada compás, cada silencio medido, parecía contar una historia de tiempos remotos y de un poder capaz de alterar la realidad misma. El ambiente se tornó casi palpable, como si la biblioteca misma conspirara para revelar el misterio que había estado dormido durante siglos. Las paredes, cargadas de inscripciones y relatos olvidados, se convertían en testigos silenciosos de un pasado que clamaba ser recordado. En medio de aquella penumbra, una figura apareció de entre las sombras. Era el anciano encargado de custodiar los secretos del recinto. Un hombre de mirada penetrante y voz suave, cuyos años parecían haber sido moldeados por la sabiduría de innumerables historias. Con paso pausado y gestos meditados, se acercó a Alejandro, que aún sostenía la partitura como si fuera un tesoro sagrado. El anciano, con una voz que evocaba el crujir de hojas secas y el rumor del viento, murmuró: «No todo lo que está perdido debe ser hallado, muchacho».
Algunas melodías duermen en la oscuridad por una razón, y despertarlas puede costar más de lo que imaginas. El aviso resonó en el interior de Alejandro, haciendo que una inquietud sutil se mezclara con su inquebrantable curiosidad. Pero el encanto de la partitura era irresistible, y la advertencia del anciano se disipó ante la convicción de que él debía desentrañar aquel enigma, sin importar el precio. Con la solemnidad de un juramento silencioso, se despidió del guardián de los secretos, agradecido por la enigmática guía, que, sin ofrecer más explicaciones, lo había dejado con la certeza de que el sendero estaba ya trazado. Salió de la biblioteca con el manuscrito cuidadosamente enrollado bajo su brazo, mientras la fría brisa nocturna le acariciaba el rostro, como una caricia de un pasado distante. La ciudad dormía, ajena a la revolución interna que se gestaba en el corazón de aquel músico. Cada paso que daba parecía marcar el compás de un preludio que se adentraba en lo desconocido. La oscuridad de la noche se veía atravesada por destellos de un futuro incierto, y en cada rincón del alma de Alejandro resonaban las primeras notas de una sinfonía destinada a reescribir la historia. El eco de la partitura se había impregnado en él, y mientras caminaba por las calles solitarias, podía sentir cómo la melodía cobraba vida en cada latido, en cada sombra y en cada suspiro del viento. La música ya no era un mero arte para su alma, sino la llave que abriría puertas a realidades insospechadas, a épocas en las que el tiempo mismo se dejaba moldear por acordes y silencios. El destino se desplegaba ante sus ojos como un escenario inmenso, en el que él era a la vez protagonista y espectador de un drama que se extendía a lo largo de siglos. Esa noche, en el umbral entre el sueño y la vigilia, Alejandro comprendió que el hallazgo de la partitura no era un accidente, sino una señal. La antigua melodía, cargada de ecos y susurros, le invitaba a embarcarse en una travesía sin retorno, una búsqueda que lo llevaría a enfrentar enigmas, pasiones y peligros que trascenderían el simple mundo terrenal. Con el manuscrito en sus manos y el peso de una herencia musical que parecía pertenecer a otro tiempo, se dispuso a seguir el rastro de las notas olvidadas, sin saber aún que cada compás lo acercaría a una verdad tan sublime como aterradora. Así, con el murmullo de la partitura resonando en su interior y la promesa de un destino por descubrir, Alejandro emprendió su marcha en la noche. La Sinfonía del Tiempo, en su forma más pura y enigmática, había comenzado a desplegarse, marcando el inicio de un viaje que desafiaría las barreras del tiempo y la propia esencia de la existencia. Y en ese instante, en el cruce de lo posible y lo imposible, la melodía olvidada se convirtió en el eco de una nueva era, aguardando ser desvelada por aquel que se atreviera a escuchar sus secretos. Capítulo 2. El violín de los destinos. Con la partitura oculta aún vibrando en su interior, Alejandro emprendió una nueva búsqueda guiado por la intuición y el eco de aquella música ancestral. El amanecer lo encontró recorriendo calles empedradas y olvidadas, donde el murmullo del viento parecía entonar fragmentos de melodías ya perdidas. Su mente, aún absorta en la enigmática revelación de la noche anterior, se fijaba en un único propósito: hallar el instrumento que pudiera darle vida a aquella partitura, un violín que, según sus corazonadas, había sido forjado en tiempos en que la música y la magia eran una sola. Después de horas vagando por distritos históricos, Alejandro llegó a una calle estrecha y casi imperceptible, flanqueada por muros cubiertos de hiedra y secretos. Allí, entre la penumbra de una antigua fachada de piedra, se abría un pequeño establecimiento dedicado a la restauración y venta de instrumentos olvidados por el tiempo. El escaparate, iluminado por una tenue luz ámbar, exhibía piezas de una belleza inexplicable. Arcos de violín, con curvas elegantes, guitarras con incrustaciones de nácar y flautas que parecían haber sido talladas por manos divinas. Al cruzar el umbral de la tienda, Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El ambiente estaba impregnado de una calma casi sagrada, donde el polvo danzaba en haces de luz, y cada rincón contaba la historia de un arte que se negaba a extinguirse. Detrás de un mostrador de roble gastado, un hombre de mirada serena y gestos medidos lo observaba con atención.
Su voz, profunda y cargada de experiencia, se deslizó en el silencio. Bienvenido, viajero de las notas. Ah, ¿qué melodía te ha traído hasta aquí? La pregunta, formulada como un acertijo, hizo que Alejandro se sintiera a la vez expuesto y comprendido. Con la partitura enrollada cuidadosamente bajo su brazo, respondió con una voz temblorosa pero decidida. Busco un violín que pueda dialogar con este legado, un instrumento que sepa contar historias a través de sus cuerdas. Creo que en él está sellado el destino que la música pretende revelar. El anciano, cuyos ojos parecían haber presenciado siglos de secretos y nostalgias, asintió lentamente. Con manos arrugadas y seguras, se levantó y se dirigió a un rincón de la tienda, donde reposaba un objeto cubierto por una tela de terciopelo oscuro. Al retirarla con solemnidad, se reveló ante Alejandro un violín de inigualable belleza. Su cuerpo, elaborado en maderas de tonos rojizos y dorados, estaba adornado con finos relieves que evocaban antiguos símbolos y patrones geométricos. Cada curva parecía esculpida con la precisión de un artesano que conocía los misterios del universo. El violín brillaba con una luz tenue, casi imperceptible, como si en su interior residiera un fuego sagrado. Mientras lo sostenía en sus manos, Alejandro sintió una descarga eléctrica, un cosquilleo que lo recorrió desde la punta de los dedos hasta lo más profundo de su ser. En ese instante, las sombras del pasado se alzaron ante él. Imágenes de un taller iluminado por la luz de velas, el eco de martillos golpeando la madera, y voces lejanas entonando alabanzas a un arte milenario. El objeto no era solo un instrumento, era un vestigio vivo de una tradición perdida, un puente entre el arte y el destino. El anciano, que había guardado silencio mientras el joven se perdía en aquella experiencia mística, volvió a hablar con voz pausada y casi reverente. Este violín, al que se le ha llamado el violín de los destinos, fue creado por un autor con estuel cosulenomos adubiora el belnonto gustadere menos suaneador y violín de los destinos. Maestro que creía que cada nota tenía el poder de alterar el curso de la vida. Se dice que fue forjado en una época de convulsiones y milagros, donde la música era la única ley capaz de equilibrar fuerzas opuestas. Solo aquel que posee la partitura adecuada puede despertar su verdadero poder. La revelación llenó a Alejandro de una mezcla embriagadora de asombro y responsabilidad. La conexión entre la partitura y el violín se volvía cada vez más palpable, y en su mente se dibujaban escenas de antiguos recitales en palacios olvidados, de audiencias hechizadas por el eco de una melodía capaz de invocar tanto el amor como la venganza. Con cada palabra del anciano, se entretejía un destino del que él parecía ser el protagonista predestinado. Movido por una fuerza ineludible, Alejandro acarició la superficie del instrumento con delicadeza, como si temiera que un contacto demasiado brusco pudiera romper el hechizo. La madera, cálida y viva al tacto, parecía responder a su presencia. Cada veta, cada detalle grabado en ella, contaba una historia de pasión y sacrificio. Cerró los ojos, y en un suspiro, dejó que la esencia del violín se infiltrara en su ser. En su mente, una sinfonía se desplegó, compuesta por acordes que se entrelazaban en una danza eterna. Era la música de la vida misma, un diálogo silencioso entre lo efímero y lo infinito. Durante largos minutos, el ambiente se llenó de una atmósfera de comunión inusual. El ruido del mundo exterior se desvaneció, y Alejandro se encontró solo con la resonancia de su propio latido y el susurro ancestral del violín. Aquella comunión fue interrumpida solo por el sonido pausado de la respiración del anciano, que observaba al joven con una mezcla de compasión y certeza. Finalmente, el viejo maestro se acercó y, apoyando una mano sobre el hombro de Alejandro, le dijo: «No es casualidad que hayas encontrado la partitura y este instrumento. La unión de ambos es el presagio de una transformación inminente, un cambio que afectará no solo tu destino, sino el de todos aquellos cuyas vidas han estado marcadas por el eco de esta melodía. Debes saber que el camino que ahora emprendes está plagado de desafíos. La fuerza de la música puede sanar, pero también puede herir. Aprende a escuchar no solo las notas, sino el silencio que las sigue». Las palabras del anciano calaron hondo en Alejandro.
Con el violín en brazos y la mirada fija en un futuro lleno de enigmas, sintió que cada fibra de su ser vibraba en sintonía con el universo. El anciano, como si comprendiera la magnitud del momento, añadió: «Cuida este violín, como cuidarías de un ser querido, porque en él reside el poder de invocar tiempos pasados y futuros. Cuando sus cuerdas vibren, estarán contando historias de un destino que solo se revela a aquellos dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad». Con el corazón henchido de una mezcla de gratitud y determinación, Alejandro se despidió del enigmático dueño de la tienda. El anciano le entregó un pequeño amuleto, tallado en madera y decorado con símbolos arcanos, que, según explicó, ayudaría a mantener la conexión entre el violín y la partitura. Sin embargo, advirtió que el amuleto también era una prueba. Solo aquel que supiera escuchar la melodía oculta en el silencio podría descifrar los enigmas que se interponían en el camino. El viaje de regreso fue una travesía de introspección. Mientras caminaba por las calles, aún adormecidas, Alejandro sostenía el violín con una devoción casi religiosa. Cada paso que daba se impregnaba de la certeza de que el instrumento y la partitura estaban unidos por un lazo invisible, tejido en las fibras mismas del tiempo. Con el amuleto colgando de su cuello, se preguntaba sobre el origen de tan extraordinaria conexión. ¿Cómo era posible que un simple objeto musical albergara la historia de épocas enteras? La respuesta se le antojaba tan esquiva como la bruma que comenzaba a disiparse con la llegada del alba. Al llegar a su modesta vivienda, Alejandro colocó el violín en un lugar especial, donde la luz tenue del alba jugaba a dibujar sombras en la pared. Con la partitura aún desplegada sobre una mesa antigua, se sentó y comenzó a examinar cada trazo y cada símbolo, buscando en ellos alguna clave que pudiera orientar el próximo paso de su travesía. Mientras sus dedos rozaban la superficie del papel, sus ojos se posaron en un detalle que había pasado desapercibido. Un pequeño dibujo de un laurel entrelazado con notas, quizás una firma o un sello de autenticidad del autor original. La imagen le recordó la leyenda de aquel maestro violinista que, según los relatos olvidados, había sacrificado su propia esencia para imbuir el instrumento con la capacidad de transformar destinos. Las horas se deslizaron en un compás silencioso. El sol ascendía lentamente, inundando la estancia con una calidez que parecía disipar las sombras de la noche. Sin embargo, en el corazón de Alejandro, una tempestad se gestaba. Cada acorde imaginado, cada silencio medido, le hablaba de un destino que aún debía ser desvelado. Decidió que era momento de probar el violín, de permitir que sus cuerdas rompieran el velo del misterio. Con manos temblorosas pero decididas, colocó el arco sobre las cuerdas y, en un primer intento, frotó suavemente la superficie. La nota que emergió fue pura, casi sobrenatural, y llenó la habitación de una resonancia que parecía transformar el aire mismo. En ese instante, las paredes parecieron susurrar historias de un tiempo en el que la música era la lengua franca de los dioses. Cada vibración del violín se convertía en un eco del pasado, en un puente que conectaba la realidad tangible con un universo intangible, repleto de leyendas y secretos. La experiencia fue tan intensa que Alejandro sintió que sus sentidos se expandían. El aroma a madera, el tacto de la cuerda, el susurro casi imperceptible de la resonancia, todo se unía en un solo acorde de existencia. Cerró los ojos y dejó que la melodía fluyera, abandonándose al trance que le revelaba fragmentos de visiones, imágenes de antiguas catedrales, rostros anónimos que lloraban y reían al compás de una sinfonía olvidada, y la silueta de una sinfonía olvidada, maestro en actitud de ofrenda, entregando su alma al arte que lo había definido. Cada nota era un relato en sí misma, un testimonio del tiempo y la pasión, y el violín respondía a su toque, como si comunicara un mensaje cifrado en un idioma ancestral. Alejandro comprendió entonces que el instrumento no era solo un medio para hacer música, sino el guardián de un destino que se desplegaría en múltiples dimensiones. La fusión del violín y la partitura le permitía entrever las capas superpuestas del tiempo, donde cada acorde era una llave para abrir puertas hacia lo inexplorado. Mientras la mañana avanzaba y el sol llenaba de luz cada rincón, Alejandro se sintió transformado. La unión del violín con su ser le otorgaba una fuerza nueva, una convicción que le impulsaba a continuar su camino sin importar los riesgos. Sabía que el próximo paso en su travesía sería descifrar la compleja simbología del amuleto.
que parecía resonar en sintonía con el instrumento. Y, a partir de ahí, descubrir el verdadero significado de El violín de los destinos. Con la determinación encendida en sus ojos, se prometió a sí mismo que no se detendría ante ningún obstáculo. La música, en su forma más pura y misteriosa, se había convertido en su aliada y su guía, y cada vibración del violín era un recordatorio del poder que llevaba en sus manos. La dualidad del arte, capaz de sanar y destruir, se le revelaba en cada matiz, y Alejandro comprendía que su viaje apenas comenzaba. El eco de una melodía eterna lo estaba llamando a desvelar secretos que trascenderían las fronteras del tiempo. Al caer la tarde, mientras las sombras se alargaban y la ciudad se preparaba para el reposo, Alejandro se sentó frente a una ventana abierta, con el violín en su regazo y la partitura extendida ante él. Con el corazón palpitante, se dispuso a ensayar el primer compás de una sinfonía que sabía marcaría el inicio de una nueva era. La unión del violín de los destinos y la partitura maldita no solo sellaba su conexión con un pasado remoto, sino que también abría las puertas a un futuro incierto, donde cada nota podría cambiar el curso de la historia. En el crepúsculo, entre el murmullo del viento y el latir de la noche, la melodía se hizo tangible. Las cuerdas del violín vibraron con un eco poderoso, y en ese instante, Alejandro comprendió que el destino le había sido revelado en forma de música. Con la mirada fija en el horizonte, donde la última luz se fundía con la oscuridad, juró que descubriría todos los secretos que aquella unión de arte y destino tenía para ofrecer. Y así, con el alma llena de una nueva esperanza y el violín de los destinos sellando su camino, Alejandro se dispuso a continuar su viaje, sabiendo que cada acorde era una promesa, cada silencio un enigma, y que el poder de la música era la llave definitiva para descifrar la gran sinfonía del tiempo. Capítulo 3. Susurros del pasado. La mañana siguiente, amaneció con una luz tenue que parecía teñir la realidad de un velo de melancolía. En el silencio, apenas perturbado por el susurro del viento, Alejandro se encontró en su estudio, rodeado de libros polvorientos y de aquella atmósfera casi sagrada que habitualmente se enredaba con sus pensamientos. La partitura extendida sobre la mesa y el violín reposando en su estante componían una sinfonía muda de recuerdos y promesas. Mientras la calma del alba se asentaba, el músico sintió, en lo más profundo de su ser, la urgencia de escuchar aquello que solo se podía oír en los intersticios del tiempo. Con el amuleto colgando discretamente de su cuello, Alejandro tomó el violín con reverencia. La madera, aún cálida por el contacto de la noche anterior, parecía latir con una vida propia. Decidido a desentrañar los enigmas que su mente apenas podía comprender, posó el instrumento sobre su hombro y sostuvo el arco con delicadeza. Al deslizarlo suavemente sobre las cuerdas, se desató una nota pura y vibrante que llenó la estancia, haciendo temblar el aire a su alrededor. Fue en ese instante, mientras la melodía se desgranaba compás tras compás, que la atmósfera empezó a cambiar. La habitación se disipó lentamente, como si se desvaneciera en un océano de sombras y luces antiguas. Los contornos de las paredes se volvieron borrosos y, en su lugar, emergieron paisajes distantes y olvidados. Alejandro sintió que la música no solo vibraba en el violín, sino que se proyectaba más allá del tiempo y el espacio, desatando un torrente de imágenes y emociones que se agolpaban en su mente. Las notas parecían cobrar forma y consistencia, transformándose en susurros apenas perceptibles. Voces de un pasado remoto se unían a la melodía. Murmullos que iban entrelazando palabras en un idioma olvidado y lleno de melancolía. Cada sonido era una llave que abría portales a recuerdos enterrados, a vidas que se habían desvanecido en la penumbra de los siglos. La visión lo transportó a una sala de conciertos de antaño, en la que candelabros parpadeantes iluminaban rostros serios y expectantes, y el eco de un violín, tan semejante al que ahora tenía en sus manos, marcaba el inicio de una ceremonia casi mística. En medio de ese escenario onírico, Alejandro se vio a sí mismo como un mero espectador, incapaz de moverse, atrapado en la fragilidad de un instante eterno. Ante sus ojos se desplegaban escenas de intrigas y conspiraciones, de amores prohibidos y traiciones que habían dejado cicatrices en la historia. En una esquina del majestuoso salón, una figura vestida con ropajes de épocas pretéritas se alzaba con una autoridad serena. Su rostro,
enmarcado por la penumbra, mostraba una mezcla de tristeza y determinación, como si guardara en su mirada el peso de incontables sacrificios. La voz de aquella figura se elevó entre los murmullos, y aunque el timbre era casi imperceptible, Alejandro pudo distinguir palabras cargadas de significado. Cada nota que entonas es un eco de lo que fue y de lo que está por venir. No olvides que el pasado vive en cada vibración y en cada silencio. La revelación lo sacudió hasta lo más profundo. La figura, que parecía ser el espíritu del maestro que había forjado el violín, le transmitió un mensaje ancestral. En la unión del instrumento y la partitura residía el poder de cambiar destinos, pero también el peligro de desatar fuerzas que habían permanecido en reposo durante siglos. Las imágenes se sucedían con rapidez, escenas de un taller lleno de fuego y humo, manos expertas cincelando detalles en la madera, y el eco de una última nota que selló un pacto entre la vida y la muerte. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro melancólico que narraba historias de gloria y desventura. Alejandro percibió la presencia de innumerables almas, cuyas vidas se habían entrelazado a través de la música. Cada una aportaba un fragmento de historia, un secreto encapsulado en una pausa, en el interludio de un compás. Fue como si el violín hablara, no en palabras, sino en la cadencia de un lenguaje universal que traspasaba la barrera del tiempo. Mientras la visión se desplegaba en todo su esplendor, el joven músico sintió que sus sentidos se agudizaban. El aroma a incienso y cera derretida, característico de los antiguos templos y recintos ceremoniales, llenaba el ambiente. La luz temblorosa de las velas daba paso a tonalidades doradas y cobrizas, y en ese juego de sombras, figuras difusas danzaban en un trance hipnótico. La melodía se transformaba en un torrente que lo envolvía, y en cada nota, la resonancia de un pasado lejano se fundía con el palpitar de su corazón. En medio de esa amalgama de sensaciones, Alejandro se encontró cara a cara con fragmentos de conversaciones que parecían flotar en el aire, casi imperceptibles, pero ineludibles. Comentarios sobre un sacrificio ineludible, advertencias de una maldición centenaria, y el anhelo de redención se entrelazaban en un susurro colectivo. Entre estos murmullos, una voz, la más nítida de todas, resonó con especial fuerza. No busques solo la verdad en la música, sino en los silencios que la acompañan. Solo comprendiendo el peso del pasado, podrás allanar el camino hacia la redención del futuro. El mensaje se grabó en la mente de Alejandro, mientras la imagen del maestro desaparecía lentamente, disipándose en una bruma etérea. Por un largo y doloroso instante, el joven se quedó inmóvil, atrapado entre dos mundos, el palpitar actual de su existencia y el eco eterno de tiempos idos. Con cada latido, parecía sentir que su destino estaba irremediablemente entrelazado con aquel misterio, y que el violín no era simplemente un instrumento, sino un vínculo vivo con una era donde la música gobernaba las almas y las pasiones. El clímax de la experiencia se manifestó en un crescendo casi ensordecedor. Las notas alcanzaron una intensidad tal que el propio espacio parecía disolverse en una sinfonía de emociones. En ese instante, Alejandro comprendió que los susurros del pasado no eran meros ecos de recuerdos inertes, sino llamados urgentes a la acción, advertencias para evitar que el olvido devorase la esencia misma de la historia. Cada compás era un recordatorio de que la herencia que había recibido era un tesoro y una carga, una herencia forjada en el crisol de la pasión y el dolor. De pronto, tan repentinamente como había comenzado, la visión se desvaneció. La habitación volvió a cobrar su forma original, y el violín reposaba, silencioso, en el regazo de Alejandro. El eco de los susurros persistía en su mente, retumbando con la fuerza de un trueno lejano. El ambiente en el estudio había cambiado. Ya no era únicamente un refugio de libros y antigüedades, sino un santuario donde se entrelazaban los hilos del tiempo. La realidad parecía haberse permeado de un velo místico, y el joven músico sintió que nunca volvería a ver el mundo con la misma mirada. Con el corazón aún palpitante por la experiencia, Alejandro se quedó sentado durante largos minutos, tratando de asimilar cada fragmento de aquella comunicación ancestral. La emoción lo embargaba, y en cada fibra de su ser se encendía el deseo irrefrenable de descubrir más.
¿Qué significaba aquel mensaje? ¿Qué sacrificios serían necesarios para deshacer la maldición que tan sutil y ominosa se insinuaba en cada nota? Las preguntas se sucedían en un torbellino de pensamientos, y la respuesta parecía encontrarse oculta en la enigmática partitura que aún descansaba ante él. Decidido a no dejarse vencer por la incertidumbre, Alejandro volvió a tomar la partitura, examinando con detenimiento cada símbolo y cada trazo. Los susurros habían dejado una huella imborrable en su memoria. Imágenes de ropajes antiguos, de rostros marcados por el tiempo y de gestos llenos de una solemnidad casi divina. Comprendió que la clave para desentrañar el misterio no residía únicamente en la ejecución perfecta de la melodía, sino en descifrar el significado profundo que se escondía tras cada nota y cada silencio. Movido por una determinación renovada, el músico decidió que debía indagar en los orígenes de aquel legado. Sabía que en algún lugar, entre los recovecos del tiempo y las páginas de antiguos manuscritos, se hallaban pistas sobre la identidad del creador del violín y de la partitura. Así, con el espíritu encendido por la revelación, se prometió emprender una búsqueda que lo llevaría a través de archivos olvidados, monasterios silenciosos y vestigios de civilizaciones desaparecidas. La experiencia, sin embargo, no quedó confinada a la mera evocación de imágenes. Los susurros parecían seguirlo incluso al retomar la cotidianidad. Cada vez que cerraba los ojos, la voz del maestro resonaba en su mente, invitándolo a escuchar con atención el lenguaje de la memoria. El violín, cuando no era tocado, emitía un leve murmullo que apenas se distinguía del rumor del viento, como si guardara secretos que anhelaban ser revelados en el silencio. Con el pasar de las horas, mientras la luz del día se transformaba en la intensidad del mediodía, Alejandro sintió que algo había cambiado en él. Ya no era el mismo hombre que había entrado en aquel estudio la noche anterior. La comunión con los susurros del pasado había dejado en su interior una marca indeleble, un tatuaje invisible formado por la fusión de la música y la historia. Cada nota que había resonado en el violín, cada imagen proyectada en su mente, lo había acercado a una verdad que, a pesar de su misterio, parecía ineludible. Las palabras del maestro resonaban con fuerza en su interior. No busques solo la verdad en la música, sino en los silencios que la acompañan. Así, mientras se preparaba para anotar los símbolos y detalles que había percibido en la visión, Alejandro comprendió que debía aprender a escuchar lo que se escondía entre las pausas, entre los respiros de la melodía. Cada silencio, cada pausa calculada en la partitura, era tan importante como las notas mismas, pues en ellos se escondían los vestigios de una historia que se negaba a desaparecer. Al caer la tarde, con la mente aún vibrante de imágenes y la determinación marcando cada uno de sus latidos, Alejandro se sintió impulsado a dar el primer paso hacia el pasado. Cerró el manuscrito, guardó el violín con el cuidado de un tesoro sagrado, y sin apartar la mirada de aquella ventana que se abría al mundo, juró que descubriría la verdad oculta tras aquellos susurros. La maldición centenaria, las conspiraciones silenciadas y los amores prohibidos se convertirían en los hilos que tejerían el relato de su destino. Mientras la noche se acercaba, el joven músico tomó su cuaderno de notas y, con mano temblorosa pero firme, comenzó a escribir todo lo que la visión le había revelado. Describió con detalle cada imagen, cada palabra, cada susurro, sabiendo que aquellos fragmentos, por efímeros que parecieran, constituían la base de una búsqueda que lo llevaría a descubrir no solo el origen del violín y la partitura, sino también la esencia misma de su alma. Y en cada trazo, en cada palabra cuidadosamente plasmada, se reflejaba la certeza de que el pasado, con todos sus enigmas y sus secretos, estaba a punto de cobrar vida una vez más. Así, entre la tinta y el papel, y con el eco persistente de la melodía, aún resonando en el ambiente, Alejandro se adentró en el laberinto de los recuerdos. Los susurros del pasado se habían convertido en un faro que iluminaba el sendero de la verdad. Y cada nota, cada silencio, era un paso más hacia la redención y el descubrimiento de la herencia que llevaba en su interior. Con el corazón encendido y la mente rebosante de preguntas sin respuesta, comprendió que el viaje apenas comenzaba y que la sinfonía de su destino estaba en constante composición, guiada por la voz ancestral de aquellos que habían dejado su huella en el tiempo. Mientras la última luz del día se desvanecía en el horizonte
y el crepúsculo envolvía el mundo en una penumbra llena de promesas, Alejandro se sintió invadido por una paz inquieta. Había escuchado los susurros del pasado, había vislumbrado la esencia de un legado que trascendía la mera música, y sabía que cada compás lo acercaría a la verdad oculta en las sombras. Con la determinación de un hombre que ha sido elegido para cambiar el curso de la historia, cerró los ojos y permitió que la magia de la memoria siguiera danzando en su mente, consciente de que, en cada respiro y en cada silencio, la respuesta a sus inquietudes se encontraba aguardando, lista para ser descubierta. Capítulo 4. La sombra de la maldición. Conqui. Altoeno Seoskeali. Keisiki 4. La sombra de la maldición. El amanecer llegó con una pálida melancolía, como si el sol mismo temiera disipar la oscuridad que se había instalado en el alma de Alejandro. La habitación, aún impregnada del eco de la sinfonía de la noche anterior, parecía cargada de un presagio ineludible. Al abrir los ojos, el joven músico sintió una inquietud profunda que se extendía por cada rincón de su ser, como una sombra invisible que se deslizaba a su alrededor. Esa mañana, el ambiente se tornó denso, casi tangible, como si la atmósfera estuviera impregnada de secretos olvidados y de voces que suplicaban ser escuchadas. Durante horas, mientras la luz mortecina del alba se filtraba a través de las cortinas, Alejandro permaneció en vela, luchando contra un sueño agitado plagado de visiones inquietantes. En sus sueños, se veía rodeado de sombras danzantes y figuras etéreas cuyos rostros se confundían en un remolino de lágrimas y furia contenida. Una de esas figuras, una silueta oscura con ojos que brillaban con un fuego helado, se le apareció y murmuró en un tono casi imperceptible: «La maldición te reclama, heredero. No olvides que cada nota tiene un precio». Al despertar, sudor frío recorría su frente y el eco de aquellas palabras retumbaba en su mente. ¿Era acaso la esencia de la partitura o el violín, o ambas, portadoras de un legado tan sublime como peligroso? La pregunta se agolpaba en sus pensamientos, y en cada latido de su corazón parecía resonar el lamento de un destino sellado por la tragedia de un pasado ineludible. Con el violín reposando cuidadosamente a un lado y la partitura aún extendida sobre la mesa, Alejandro se sumergió en un torbellino de recuerdos y sensaciones. Cada símbolo, cada trazo minucioso en el pergamino, ahora se mostraba imbuido de una oscuridad que no podía ignorar. Decidido a descubrir la fuente de aquella maldición, se adentró en el estudio de antiguos manuscritos, con la esperanza de hallar alguna pista en relatos olvidados o leyendas dispersas entre las páginas de libros milenarios. Durante días, el músico se aisló de todo lo mundano, sumido en un estudio obsesivo que rozaba la locura. En bibliotecas polvorientas y en recónditos archivos de monasterios abandonados, encontró crónicas de un compositor legendario, un hombre atormentado por fuerzas que se manifestaban en cada acorde que entonaba. Se decía que, en un arrebato de genio y desesperación, aquel maestro había escrito una partitura que no solo encarnaba la belleza de la música, sino también la furia de una maldición ancestral. La leyenda relataba cómo, tras cada interpretación, tragedias inexplicables se cernían sobre aquellos que se atrevieran a desafiar el destino impuesto por la obra. Mientras las palabras de esos textos antiguos se entrelazaban en su mente, Alejandro comenzó a percibir sutiles cambios en su entorno. La luz en su estudio adquiría matices sombríos, y en ocasiones, cuando se entregaba al éxtasis del sonido, las sombras parecían moverse de manera autónoma, dibujando formas fugaces que desaparecían tan pronto como eran reconocidas. Una noche, mientras intentaba reproducir un fragmento particularmente enigmático de la partitura, la habitación se sumió en una oscuridad abrumadora. Las cuerdas del violín vibraron con una fuerza que superaba lo humano, y un estruendo silente se extendió por el aire, como si la propia esencia del tiempo estuviera cediendo ante un poder ancestral. En ese instante, Alejandro sintió que la maldición no era solo un rumor del pasado, sino una presencia viva que lo acechaba, esperando el momento preciso para desatar su furia. El terror y la fascinación se confundían en su interior. Por un lado, la música le ofrecía un puente hacia un conocimiento olvidado, una conexión mística con los vestigios de una época en que la armonía y la discordia danzaban al unísono. Por otro,
La sombra de la maldición se cernía sobre cada nota, recordándole que el camino del descubrimiento estaba sembrado de riesgos incalculables. Cada interpretación se transformaba en una batalla entre la luz y la oscuridad, entre la redención y la condena. Y en cada acorde, en cada pausa, se escondía el precio a pagar por atreverse a desvelar los secretos que la historia había querido enterrar. Con el paso de los días, la obsesión de Alejandro creció a la par que su temor. En su afán por encontrar respuestas, consultó a eruditos y expertos en musicología oculta, recorrió archivos secretos de instituciones antiguas y se sumergió en el estudio de ritos que combinaban el poder de la música con el misticismo ancestral. En uno de esos encuentros, un anciano custodio de sabidurías olvidadas le relató, con voz temblorosa, la crónica de un ritual prohibido que se realizaba en noches de luna nueva, cuando las estrellas parecían alinearse en un concierto de presagios. Según aquella leyenda, el violín y la partitura habían sido forjados no solo para deleitar, sino para invocar fuerzas que, de ser mal dirigidas, podían condenar a quienes se atrevieran a utilizarlos sin la debida comprensión. Cada nota es un conjuro, le dijo el anciano. Y en el silencio posterior se oculta la promesa de un destino fatal. ¿Sería posible que su pasión y su búsqueda de la verdad hubieran despertado a un ente maligno, un guardián de una maldición que, oculta en los pliegues de la partitura, esperaba su momento para reclamar lo que consideraba suyo? Esa incertidumbre se hizo palpable en la forma en que las sombras se alargaban en su estudio, en el crujido inusual de las maderas y en el murmullo imperceptible que parecía emanar del violín mismo. Incluso en la soledad de la noche, cuando la ciudad dormía y el silencio se volvía abrumador, Alejandro sentía que algo lo observaba, que la oscuridad susurraba amenazas veladas en un idioma ancestral. El conflicto interno se intensificó en una madrugada en la que, incapaz de dormir, el músico se entregó a la interpretación de un fragmento desconocido, marcado en la partitura con una inscripción casi ilegible. La melodía que emergió fue distinta a todo lo que había tocado antes. Era inquietante, llena de disonancias que, en lugar de calmar, hacían vibrar el aire con una tensión casi insoportable. Mientras las notas se sucedían, un viento gélido invadió la habitación, y las sombras parecían danzar en un frenético torbellino. Fue en ese preciso instante que Alejandro tuvo la sensación de que la maldición había tomado forma, manifestándose en una presencia sombría que se cernía sobre él. Sentía un peso en el pecho, un temor que iba más allá del simple instinto de autoconservación, como si la esencia misma de su alma estuviera siendo puesta a prueba. En el fragor de esa experiencia, comprendió que la maldición no era un mero eco del pasado, sino un ente activo que se alimentaba de la pasión, del dolor y de la ambición. Cada nota tocada, cada acorde liberado, parecía invocar recuerdos de tragedias antiguas, de amores perdidos y de vidas truncadas por la desesperación. La sinfonía de la maldición se desplegaba en un paisaje de sombras, donde la belleza y el terror se fundían en una danza macabra. Y mientras el violín dejaba de sonar, un silencio sepulcral se instaló en la habitación, tan profundo que incluso el latido del corazón de Alejandro se transformó en un murmullo lejano. A la mañana siguiente, con el rostro marcado por la fatiga y la mente saturada de imágenes oscuras, el músico decidió que era imperativo comprender a cabalidad el origen de aquella maldición. Se sumergió de nuevo en la investigación, trazando la historia de aquel compositor atormentado, buscando en cartas olvidadas y diarios polvorientos la clave para deshacer el hechizo que parecía atar su destino. Cada documento hallado era un eslabón en una cadena de sucesos que se extendía a lo largo de los siglos, revelando que la partitura había sido escrita en un tiempo de convulsiones y fe, en el que la música era la única vía para comunicarse con lo trascendental. En esas páginas desgastadas por el tiempo, encontró relatos de ceremonias secretas y pactos inconfesables, donde la búsqueda de la perfección artística se había convertido en una obsesión capaz de invocar fuerzas oscuras. La tinta, desvaída pero aún legible, narraba historias de artistas que, en su afán por trascender la muerte, habían sellado pactos con entidades que habitaban en el umbral entre la vida y el abismo. Cada relato era un recordatorio de que la belleza de la música, en su forma más pura,
podía transformarse en un arma de doble filo, llevando consigo la promesa de la eternidad o el abismo de la condena. A medida que los días se sucedían, la sombra de la maldición se hacía cada vez más palpable en la vida de Alejandro. Las noches se convirtieron en vigilias interminables, en las que el violín parecía cobrar una voluntad propia, y la partitura revelaba nuevos símbolos enigmáticos bajo la tenue luz de las velas. El amuleto que portaba en el cuello vibraba de forma imperceptible, como si reaccionara a las energías que emanaban de aquella unión prohibida. El músico comenzó a notar cambios en sí mismo, una sensibilidad extrema a las emociones ajenas, la capacidad de percibir ecos de conversaciones olvidadas, y la inquietante sensación de que el destino, cual sombra ineludible, lo seguía a cada paso. Entre la confusión y el miedo, emergió en su mente una única determinación. Debía encontrar la forma de dominar aquella fuerza, de desentrañar el enigma, y si era posible, liberarse del yugo que amenazaba con consumir su existencia. Con la convicción de que la maldición no era invencible, Alejandro se dispuso a trazar un plan. Reunió todos los fragmentos dispersos de conocimiento, consultó a los eruditos más recónditos, y se preparó para enfrentar aquello que, en las noches más oscuras, se le aparecía en sueños como una advertencia funesta. La lucha contra la maldición se convirtió en una dualidad desgarradora. Por un lado, la pasión desbordada que lo impulsaba a desvelar cada secreto oculto en la partitura, y por otro, el terror paralizante ante el poder destructivo de un legado maldito. En esa encrucijada, el violín dejaba de ser solo un instrumento y se transformaba en la encarnación misma del destino, portador de un legado de luz y sombra. Y mientras el eco de cada nota se mezclaba con el murmullo de antiguos juramentos, Alejandro sintió que el momento de la verdad se acercaba, tan inminente como la aurora tras la noche más oscura. Al final de aquel día interminable, con la mente repleta de incertidumbres y el alma marcada por la ineludible presencia del mal, el joven músico se sentó frente a su escritorio y con una pluma temblorosa escribió lo que sería el preludio de su siguiente etapa, la confrontación directa con la sombra de la maldición. Con cada palabra, se comprometía a enfrentar no solo el misterio que había cautivado su pasión, sino también la oscura entidad que amenazaba con arrastrarlo a un abismo sin retorno. La sinfonía de su destino se había tornado en un duelo entre la redención y la perdición, y en el silencio que siguió a su juramento, se pudo escuchar el tenue latido de un futuro incierto, marcado por la dualidad de la luz y la sombra. Con el corazón henchido de determinación, y la mente clarificada por el doloroso conocimiento del precio de la belleza, Alejandro supo que su camino lo llevaría a desvelar, paso a paso, los secretos enterrados en la partitura y enfrentarse a la maldición que, oculta en cada nota, aguardaba el momento preciso para reclamar lo que creía suyo. Y así, en la quietud de aquella noche que prometía tanto la esperanza como el desasosiego, el eco de la maldición se fundía con el susurro de la música, anunciando el inicio de una lucha ineludible, en la que el destino de la humanidad parecía pender de un fino compás entre la luz y la oscuridad. Capítulo 5. El primer compás. La noche se había rendido ante un amanecer incierto, y en el santuario de su estudio, Alejandro se encontraba inmerso en la obsesiva tarea de descifrar cada arista de la partitura. Había llegado el momento de enfrentar el enigma que, durante días, lo había atormentado, el primer compás, el umbral que prometía abrir la puerta a lo desconocido. Las sombras, aún reticentes a abandonar los recovecos del pasado, parecían esperar en silencio la revelación de aquel secreto milenario. Sentado frente a la mesa de roble, el joven músico dispuso la partitura con sumo cuidado, como si cada trazo pudiera alterarse con el más mínimo descuido. La luz tenue de la mañana jugaba con los delicados símbolos y ornamentaciones, y en ese juego de luces y sombras, Alejandro percibió un patrón recurrente, una secuencia enigmática, oculta entre la ornamentación barroca y los signos musicales tradicionales, que parecía señalar una serie de pasos precisos a seguir. Con el amuleto reposando contra su pecho, y el eco de las voces del pasado aún resonando en su interior, tomó su pluma y comenzó a trazar conexiones entre los símbolos,
anotando a un ritmo casi frenético cada intuición que lo embargaba. Las horas se deslizaron sin que él notara el paso del tiempo, absorto en la enigmática coreografía que le dictaba la partitura. Cada símbolo parecía pulsar con una energía que trascendía lo meramente musical. Era como si la propia vida se escondiera en cada nota, esperando el momento de desplegarse. Finalmente, con la mente iluminada por una súbita epifanía, Alejandro comprendió que aquel compás no era un mero fragmento de una composición, sino un código. El primer latido de un mecanismo oculto en la esencia del tiempo. Con el violín en mano, se dispuso a reproducir aquella secuencia exacta. Se plantó en el centro de la habitación, frente a un espejo antiguo que reflejaba su imagen en una suerte de doble existencia, y colocó el arco con una precisión milimétrica sobre las cuerdas. Con una calma que desmentía el torbellino de emociones que rugía en su interior, comenzó a trazar los acordes correspondientes. Cada nota emitida era pura y vibrante, resonando en las paredes del estudio y transformando el ambiente en un escenario casi etéreo. El primer compás emergió como un eco poderoso, envolviendo el recinto en una vibración que parecía derribar las barreras del tiempo. Mientras el violín exhalaba una melodía que mezclaba la nostalgia del pasado con la promesa de un porvenir incierto, una sensación indescriptible comenzó a invadir a Alejandro. El aire se volvió denso, cargado de electricidad y misterio, y por un breve instante, el mundo tangible pareció disolverse en un torbellino de luces y sombras. En medio de esa disolución, las paredes de su estudio se transformaron en portales que revelaban imágenes de épocas distantes. El violín, en manos de Alejandro, se convirtió en un conductor de realidades paralelas. Frente a sus ojos el paisaje cambió. Ya no se encontraba en su hogar, sino en una explanada de piedra desgastada por el tiempo, iluminada por una luna en fase menguante. El sonido del primer compás se convirtió en un puente que conectaba el presente con un pasado convulso, en el que el destino de reinos y almas pendía de un delicado equilibrio. A lo lejos, en la penumbra de un escenario medieval, se vislumbraban figuras encapuchadas que se movían en un ritual silente. La atmósfera era densa y cargada de presagios, y el eco de la música, aún lejano, parecía entrelazarse con el rumor de antiguas conspiraciones. Alejandro sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Cada fibra de su ser vibraba con la certeza de haber cruzado un umbral imposible, un pasaje hacia una dimensión donde el tiempo era maleable y las pasiones se fundían con la historia. Mientras las imágenes se sucedían con rapidez en ese paisaje ancestral, el músico se vio rodeado de detalles que, a primera vista, parecían inconexos. Un castillo en ruinas se erguía en la distancia, testigo silencioso de batallas olvidadas. Campanas resonaban a lo lejos, marcando el paso de horas que se desvanecían en un compás eterno. En el centro de aquella escena, una figura imponente emergió de entre la bruma. Un hombre de porte regio, con ojos que destilaban melancolía y sabiduría, cuyos gestos denotaban el peso de siglos de historia. Su presencia, casi mítica, parecía conferirle sentido al caos de imágenes. El hombre, que parecía ser un custodio del tiempo, se acercó lentamente a Alejandro. Sin pronunciar palabra, extendió la mano y, con un gesto cargado de solemnidad, le ofreció un antiguo medallón grabado con símbolos que el joven había visto repetirse en la partitura. La transmisión del objeto fue silenciosa, pero en ese instante, Alejandro sintió que el medallón era la llave que conectaba a ambas realidades. La esencia del compás había abierto la puerta a un viaje ineludible. Ahora debía descifrar el significado de este medallón y su vínculo con la maldición que lo había perseguido desde el primer instante en que encontró la partitura. La visión del medallón, con su fulgor tenue, comenzó a llenar el aire de una energía renovada. Los detalles del entorno se hicieron más nítidos, y la figura del custodio del tiempo habló, no con palabras, sino con una serie de imágenes y emociones que se deslizaron directamente en la mente de Alejandro. Vio el rostro del compositor maldito, un hombre atormentado que había sellado su destino en un pacto de redención y castigo, y comprendió que aquel medallón era el sello de una promesa hecha en un tiempo donde la música tenía el poder de alterar el curso de la existencia. El violín continuaba emitiendo sus notas, y con cada vibración, el paisaje se fue transformando en un mosaico de épocas y emociones. La transición entre el estudio
y aquella era turbulenta se hacía más palpable, y Alejandro, aún en estado de asombro, se vio obligado a aceptar que había cruzado el umbral hacia un capítulo decisivo de su viaje. El primer compás había sido el catalizador de un salto temporal, y ahora se encontraba en un mundo donde el destino se entrelazaba con la melodía de la historia. A medida que la visión se estabilizaba, la figura del custodio se desvanecía lentamente, dejando a Alejandro solo en aquella escena cargada de presagios y enigmas. El medallón ardía en su mano, y en su interior resonaban ecos de antiguas ceremonias y pactos olvidados. La música, aún viva en el violín, parecía recordarle que cada compás, cada nota y cada silencio formaban parte de una partitura más vasta, escrita por el tiempo mismo, y destinada a revelar la verdadera naturaleza de la maldición que había acompañado su vida. Con el corazón palpitante y la mente inundada de preguntas, Alejandro se dispuso a explorar aquel entorno con la cautela de quien sabe que cada paso puede tener consecuencias ineludibles. La explanada de piedra se extendía ante él, salpicada de destellos de luz lunar y sombras que se mecían al compás de una brisa ancestral. El medallón servía como ancla, un recordatorio tangible de la conexión que unía su realidad con la de aquel pasado convulso. Con cada latido, comprendía que el primer compás no solo había transportado su cuerpo, sino que había reconfigurado su destino, entrelazando su alma con la historia de un tiempo en que la música dictaba el curso de la vida y la muerte. En ese instante, el violín y la partitura parecían llamar con urgencia a descubrir el siguiente eslabón de la cadena. Puntuosos pecados cadía, o sea, decía el eslabón de la cadena. La inmensidad del entorno lo envolvía en un abrazo de misterio y expectativa, y el joven músico supo que debía continuar, pues el viaje que había iniciado estaba lleno de desafíos y revelaciones que se desplegarían a cada compás. La melodía, casi imperceptible ahora, se fundía con el latido de la tierra y el murmullo del viento, creando una sinfonía que hablaba de destinos entrelazados, pactos olvidados y de una maldición que aguardaba ser desentrañada en el tejido mismo del tiempo. Mientras el primer compás se disipaba, dejando tras de sí la estela de un portal abierto a lo inexplorado, Alejandro dio su primer paso en aquel mundo alterno, consciente de que el precio por conocer la verdad podría ser tan elevado como el poder que albergaba la música. Con el medallón brillando suavemente en su mano y el eco de la partitura resonando en su alma, se internó en la penumbra del pasado, dispuesto a enfrentar la realidad que se extendía ante él, una realidad donde cada nota era un destino, y cada silencio, un enigma por descifrar. El amanecer de ese nuevo mundo trajo consigo el inicio de una travesía cargada de peligros y maravillas, donde la dualidad entre redención y condena se manifestaba en cada rincón. El primer compás había marcado el comienzo de una odisea que trascendía el tiempo. Y en ese instante, Alejandro supo que su vida jamás volvería a ser la misma. Con paso firme, y la determinación forjada en el crisol de la experiencia, se dispuso a recorrer el sendero que la música y el destino habían entrelazado, consciente de que en cada acorde se hallaba la llave para reescribir la historia y, tal vez, para romper la maldición que había marcado su existencia desde el primer latido. Capítulo 6. Entre notas y engaños. La brisa nocturna se mezclaba con el eco lejano de una melodía olvidada, mientras Alejandro se internaba en un laberinto de pasillos y sombras. La experiencia del primer compás lo había transportado a un universo paralelo, y ahora se encontraba en el umbral de una realidad donde la verdad se escondía entre notas y engaños. Con el medallón brillando débilmente en su puño y el violín colgado de su hombro, avanzaba con paso firme por un camino polvoriento que se abría ante él como una partitura inacabada, repleta de misterios por descifrar. A cada paso, el ambiente parecía cobrar vida propia. Las ruinas de un antiguo palacio se erguían imponentes, sus muros cubiertos de enredaderas y grabados que recordaban complicadas partituras, símbolos crípticos que parecían contar historias de alianzas secretas y traiciones inmemoriales. Las antorchas, dispuestas a lo largo de un corredor angosto, lanzaban destellos que danzaban al ritmo del viento, mientras la penumbra abrazaba cada rincón con una mezcla de melancolía y peligro. Llegó finalmente
a una gran sala de conciertos, cuyos vestigios aún conservaban la grandeza de épocas pasadas. El techo, adornado con frescos desvaídos, narraba epopeyas de héroes y de pactos sellados en la fragua del destino. Allí, sobre un escenario improvisado, se congregaban figuras envueltas en túnicas y máscaras ornamentadas, cuyos rostros resultaban tan inalcanzables como los secretos que custodiaban. El aire vibraba con una energía sutil pero implacable, y cada sonido, cada susurro, parecía formar parte de una sinfonía oculta que solo los iniciados podían descifrar. Una mujer de mirada intensa y cabellos oscuros emergió de entre la penumbra. Con la voz tenue y autoritaria preguntó: «Bienvenido, viajero de la melodía. ¿Qué te ha traído a este santuario, donde cada nota esconde un engaño y cada silencio guarda un juramento?» El corazón de Alejandro latió con fuerza ante aquella pregunta. Con la determinación que lo había caracterizado desde el hallazgo de la partitura, respondió: «Busco la verdad oculta en la unión del violín y la partitura. Mi destino está entrelazado con el eco de una maldición ancestral, y he venido a descubrir los secretos que han sido sepultados en el tiempo, para liberarlos o condenarlos según corresponda». La mujer asintió lentamente, y con un gesto sutil, invitó a Alejandro a sentarse en una mesa circular situada en el centro de la sala. Alrededor, otros miembros de aquel enigmático círculo se mostraban atentos, con ojos que brillaban a la luz trémula de las antorchas. Cada uno llevaba consigo emblemas y símbolos musicales, relieves de un pasado cargado de pasión, fe y, sobre todo, engaño. La atmósfera era una mezcla embriagadora de misterio y seducción, donde cada palabra parecía ser una clave para desvelar un secreto mayor. Durante horas, la conversación se convirtió en un delicado juego de palabras y metáforas. Uno de los conspiradores, un hombre de barba canosa y mirada penetrante, explicó con voz grave: «La partitura que portas no es una mera composición, es el legado de un pacto forjado en un tiempo de convulsiones, donde la música tenía el poder de alterar la realidad misma. Cada nota es un conjuro, y en los silencios se esconden advertencias de un destino ineludible». La mujer de cabellos oscuros continuó: «Entre notas y engaños se teje el velo que oculta la verdad. Debes aprender a descifrar lo que no se dice, a leer entre líneas y a escuchar los ecos de un pasado que se resiste a morir. Aquí, en este círculo, somos guardianes de un saber prohibido, y cada uno de nosotros ha pagado un precio por conocerlo». Mientras las palabras se deslizaban en la sala, el ambiente se impregnaba de recuerdos y visiones. La anciana del grupo, con voz quebrada por el peso de los años, relató la leyenda de un compositor que, en un arranque de genio desesperado, había sellado un pacto con fuerzas oscuras para salvar a su amada. Ese pacto, sin embargo, había condenado a sus descendientes a vivir bajo la sombra de una maldición, donde la redención y la condena se entrelazaban en cada compás. El relato se mezclaba con el sonido de un instrumento de viento, traído por uno de los conspiradores, cuyas notas melancólicas parecían evocar los gritos y suspiros de almas perdidas. La música llenó la sala y, en un instante, todos los presentes quedaron envueltos en un trance colectivo. Las notas del instrumento parecían resonar con la cadencia del destino, y Alejandro sintió cómo cada vibración le penetraba el alma, despertando emociones y memorias de vidas pasadas. La dualidad de la existencia, la belleza y el engaño, la luz y la sombra, se hacía palpable en cada acorde, recordándole que su misión no sería sencilla ni exenta de sacrificios. La mujer de mirada intensa se inclinó hacia él, bajando la voz hasta un susurro casi imperceptible. «El medallón que portas es la llave que conecta este mundo con el tuyo, el vínculo que te permite cruzar fronteras temporales y descubrir la esencia de la maldición. Pero recuerda, cada verdad tiene un precio, y cada respuesta trae consigo nuevas preguntas. No te dejes engañar por las apariencias. En este reino, nada es lo que parece». El peso de esas palabras se asentó en el pecho de Alejandro, y en ese instante, comprendió que había llegado a una encrucijada. La revelación de la verdad oculta en la partitura se mezclaba con la incertidumbre de un destino marcado por antiguas traiciones. Con el violín descansando a un costado,
y el medallón ardiendo suavemente en su mano, se encontró inmerso en un juego de espejos y sombras, donde cada gesto, cada mirada furtiva, era una nota en la sinfonía del engaño. La noche avanzó, y la reunión fue disolviéndose en un murmullo colectivo, dejando tras de sí la promesa de futuros encuentros y revelaciones inminentes. Alejandro fue conducido a una cámara privada, apartada de las miradas indiscretas, donde se le ofreció una copa de un líquido oscuro y fragante. Allí, en la intimidad de la penumbra, se le permitió reflexionar sobre lo ocurrido. La bebida, con su sabor amargo y a la vez embriagador, parecía contener la esencia misma de la noche, una mezcla de remordimiento, pasión y un secreto ancestral que amenazaba con consumirlo. Sentado frente a una ventana que daba a los terrenos del palacio, Alejandro dejó que sus pensamientos vagaran. Recordó el eco del primer compás, la imagen del custodio del tiempo y las palabras de aquellos que habían hecho del engaño su doctrina. El medallón en su mano emitía destellos irregulares, como si respondiera a su tumultuoso estado interior. En el reflejo del cristal, entre la bruma del amanecer, pudo vislumbrar la silueta de un rostro que parecía ser tanto amigo como enemigo. Un recordatorio de que la verdad y el engaño eran dos caras de la misma moneda. Con cada latido, el joven músico se adentraba más en el enigma, la dualidad de su misión. Descifrar la partitura y enfrentar la maldición se revelaba en la complejidad de las voces que lo rodeaban. Cada conspirador había elegido un camino distinto, cada uno con sus propios compromisos y traiciones, y en esa amalgama de ambiciones se hallaba la clave para liberar o condenar el legado que portaba. Al despuntar el alba, la atmósfera en el palacio se tornó casi irreverente, como si el velo de la noche hubiese dejado entrever demasiado de lo que debía permanecer oculto. Con una última mirada a la cámara que había sido testigo de sus confesiones y reflexiones, Alejandro salió al exterior, decidido a continuar su camino. La sala de conspiraciones, con sus notas y engaños, se había convertido en un espejismo revelador. Allí había descubierto que la verdad no se encuentra en la claridad de la luz, sino en la sutil intersección entre el resplandor y la de neovenonos, tablada de película, sombra. Mientras caminaba por los pasillos antiguos, cada eco de sus pasos resonaba como un compás en la inmensa sinfonía del destino. El medallón, el violín y la partitura se habían convertido en sus aliados y también en sus mayores enigmas. Entre notas y engaños, su viaje había tomado un cariz decisivo, y el precio por conocer la verdad se mostraba tan ineludible como la melancolía de una aria prohibida. Con el corazón encendido y la mente llena de preguntas sin respuesta, Alejandro se adentró en la noche, consciente de que cada compás que interpretara, cada silencio que guardara, lo acercaría o lo alejaría de la redención. La sinfonía del destino se desplegaba ante él en un abanico de luces y sombras, y en ese juego de engaños se encontraba la oportunidad de reescribir la historia, de liberar a las almas condenadas por una maldición centenaria. ¡Pum! El sendero estaba trazado entre ruinas y acordes, entre verdades a medias y promesas veladas, y mientras la noche se deshacía en el horizonte de un nuevo amanecer, Alejandro supo que su travesía apenas comenzaba. Cada nota, cada engaño, cada respiro se convertirían en la partitura definitiva de un destino que se forjaba en el crisol del tiempo, donde la redención y la perdición se abrazarían en una danza eterna. Con la determinación grabada en el alma y el medallón como testigo silencioso, se dispuso a enfrentar el siguiente compás de su destino, sabiendo que en el universo de la música, la verdad se oculta siempre entre las notas y los engaños. Capítulo 7. El secreto de la ópera prohibida. La madrugada se presentaba con una humedad casi palpable, mientras el horizonte se teñía de un azul profundo que parecía anunciar la llegada de un día cargado de presagios. Alejandro, aún marcado por las revelaciones de los compases anteriores, sintió en lo más profundo de su ser la urgencia de encontrar respuestas que solo se hallaban en los recovecos de un misterio aún mayor. Durante noches de incesante investigación, había surgido entre fragmentos de documentos olvidados y susurros en bibliotecas antiguas la existencia de una ópera prohibida, una obra enigmática y oculta que, según la leyenda,
contenía el leyenda, secreto para desatar o apaciguar la maldición que lo había acompañado desde el primer encuentro con la partitura. Impulsado por esta revelación, Alejandro emprendió un viaje hacia una ciudad perdida en el tiempo, donde las huellas del pasado se conservaban en cada piedra y donde el eco de antiguas melodías aún resonaba en los callejones empedrados. El trayecto fue arduo, enmarañado por caminos olvidados y paisajes que parecían salidos de un sueño febril. Cada kilómetro recorría lo que él denominaba el umbral del olvido, un espacio liminal donde la realidad se difuminaba con la fantasía y donde la presencia de lo inexplicable se hacía casi tangible. Al llegar a la ciudad, Alejandro se encontró ante una imponente estructura, medio derruida pero majestuosa, el antiguo teatro de la Ópera Prohibida. Las paredes, cubiertas de hiedra y musgo, conservaban la gloria de épocas en las que las artes y la mística se fusionaban en un concierto de luz y sombra. Los vitrales rotos y los relieves gastados contaban la historia de un esplendor pasado, de noches en las que la ópera era el refugio de secretos y conspiraciones, y de voces que, aún en el silencio, parecían recitar versos de un destino ineludible. Con cautela y reverencia, Alejandro se adentró en el vestíbulo del teatro. El aire estaba impregnado de un aroma a cera derretida y a incienso, evocando ritos y ceremonias olvidadas. Cada paso que daba resonaba en la inmensidad del lugar, y por un instante, el murmullo del pasado se entrelazó con el latido de su propio corazón. En el centro del vestíbulo, una escultura de mármol representaba a una musa con alas extendidas, su rostro esculpido en una mezcla de melancolía y misterio. Parecía custodiar, en silencio, los secretos de aquella obra prohibida. La leyenda, que había escuchado a lo largo de su investigación, hablaba de una partitura oculta entre los pliegues de la ópera, un compendio de notas y símbolos que poseían el poder de alterar el destino. Se decía que el compositor, un genio atormentado y consumido por la pasión, había creado la obra en un arranque de inspiración y desesperación. Para salvar a la mujer amada, había sellado en ella un pacto con fuerzas oscuras, haciendo de cada nota una ofrenda y de cada silencio una sentencia. Pero el precio, según contaban los antiguos relatos, fue la condena de sus descendientes a vivir bajo la sombra de una maldición que se activaría cada vez que la obra fuese interpretada. Movido por la sed de desvelar este secreto, Alejandro comenzó a explorar el teatro. Sus pasos lo llevaron a un corredor lateral, oculto tras un pesado telón de terciopelo raído. Al atravesarlo, descubrió una cámara secreta, oculta a la vista de los visitantes y protegida por intrincados relieves de madera tallada. La atmósfera era densa y casi mística, como si el propio aire estuviera cargado de las emociones y las pasiones de quienes habían habitado ese lugar en tiempos inmemoriales. En el centro de la cámara, sobre un pedestal de piedra, reposaba un manuscrito encuadernado en cuero oscuro. Sus páginas amarillentas y frágiles revelaban signos y símbolos que parecían bailar al compás de una melodía ancestral. Este era, sin lugar a dudas, el núcleo del secreto de la ópera prohibida. Con manos temblorosas pero llenas de determinación, Alejandro se acercó al manuscrito. El silencio era absoluto, roto únicamente por el eco lejano de la ciudad que despertaba. Por momentos, se quedó absorto ante el documento, sintiendo que en cada trazo se concentraba la esencia de un poder capaz de salvar o condenar. Mientras examinaba con detalle cada símbolo, su mente se inundó de imágenes, escenarios de opulentas butacas y candelabros centelleantes, rostros enmascarados que danzaban en un éxtasis silencioso, y un escenario central donde la figura del compositor parecía emerger entre la penumbra, sus ojos llenos de un dolor y una pasión que trascendían el tiempo. Cada página narraba la historia de una ópera que jamás debió ser revelada al mundo. Una obra en la que la música y la maldición se fundían en un solo destino. Las páginas del manuscrito estaban adornadas con anotaciones en un idioma críptico, mezclas de partituras y glifos que parecían exigir un conocimiento arcano para ser descifrados. Entre ellas, se distinguía una inscripción repetida, casi como un estribillo que advertía: en la unión de la luz y la sombra, la redención y la condena se sellan. Solo el que entienda el silencio detrás del clamor podrá liberar a los condenados. Esa frase resonó en el alma de Alejandro,
haciéndole comprender que el secreto de la ópera no se limitaba a la mera belleza de la música, sino que era el epicentro de un destino trágico y redentor. Decidió entonces que debía llevar consigo el manuscrito y estudiarlo a fondo, pues en él residía la clave para romper el ciclo de la maldición o, en el peor de los casos, para perpetuarla en un nuevo pacto con fuerzas desconocidas. Pero la revelación de este manuscrito no pasó desapercibida. Mientras Alejandro se sumergía en la lectura de los símbolos y se percataba de detalles que parecían vibrar con una energía latente, escuchó el leve crujido de pasos sobre el mármol. Una figura emergió de las sombras de la cámara, una anciana de cabellos plateados, cuyos ojos, a pesar de su edad, brillaban con una intensidad que desmentía su apariencia frágil. Vestida con ropajes que evocaban un pasado de grandeza y misterio, la mujer se presentó con voz suave pero firme. He esperado mucho tiempo por alguien que tuviese el valor de adentrarse en los secretos de esta ópera. Tú, que portas el medallón y has descifrado fragmentos del destino, debes saber que el conocimiento que buscas acarrea un precio ineludible. La anciana, que parecía ser la guardiana de ese secreto prohibido, relató con detenimiento la historia del compositor y su trágico pacto. Habló de amores imposibles, de noches en las que la pasión se transformaba en desesperación, y de una obra que, en su belleza inigualable, había encerrado la esencia de la redención y la perdición. Cada palabra era una pincelada que completaba un cuadro trágico y sublime, y el ambiente se llenó de una aura de solemnidad. La guardiana explicó que la ópera no solo era un legado musical, sino también un espejo en el que se reflejaban las dualidades del alma humana, la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el sufrimiento, entre la esperanza y la esperanza. Condena. Con cada revelación, Alejandro sentía que su destino se entrelazaba más profundamente con el de aquella obra prohibida. La anciana le entregó un pequeño cuaderno de hojas finas, donde se habían transcrito anotaciones y claves que, en combinación con el manuscrito, permitían descifrar los rituales que regían la maldición. El cuaderno contenía, además, referencias a antiguos templos, a ritos olvidados y a la existencia de una partitura maestra que, en su ejecución, podía liberar las almas atrapadas en un ciclo eterno de agonía. Sin embargo, la misma inscripción advertía que el ritual requería no solo habilidad musical, sino también una entrega total del espíritu, un sacrificio que desdibujaba la línea entre el amor a la vida y la rendición a la oscuridad. Mientras la guardiana concluía su relato, la atmósfera se impregnó de una tensión casi sagrada. La ópera prohibida había sido creada para ser una llave, un medio para acceder a dimensiones ocultas del ser, pero también un espejo que reflejaba los miedos y deseos más profundos del corazón humano. Alejandro comprendió que su travesía no se trataba únicamente de descubrir un secreto ancestral, sino de enfrentarse a sus propias sombras, a los engaños y las dudas que lo habían perseguido desde que el violín y la partitura se fusionaron. En su destino, la anciana, con una mirada cargada de compasión y severidad, le dijo: el secreto de la ópera no se revela sin dolor, ni se libera sin renuncia. Cada nota que toques, cada compás que interpretes, resonará en el tejido del destino, y solo el que esté dispuesto a enfrentar sus propios demonios podrá transformar la maldición en redención. Con estas palabras aún resonando en sus oídos, Alejandro se encontró sumido en una reflexión profunda. La responsabilidad que pesaba sobre sus hombros se multiplicaba, pero también la determinación de honrar el legado de aquellos que, a través de la música, habían tratado de desafiar el destino. Con el manuscrito y el cuaderno en su poder, abandonó la cámara secreta, dejando atrás el eco de las viejas leyendas, pero llevándose consigo la promesa de un conocimiento que podía cambiar el curso de la historia. Al salir del teatro, el amanecer comenzaba a iluminar la ciudad perdida. Las calles, bañadas en una luz dorada, parecían renacer, y en cada rincón se respiraba la mezcla embriagadora de vida y melancolía. Alejandro, con el medallón colgando de su cuello, y la mente inundada de visiones y revelaciones, supo que el siguiente paso de su travesía debía ser tan audaz como decisivo. El secreto de la ópera prohibida era ahora una parte indeleble de su destino, y en la dualidad de su belleza y tragedia se encontraba la clave para desentrañar la maldición que había marcado su existencia. Con cada paso, la ciudad lo acogía,
como un mensajero de una verdad olvidada, y el sonido lejano de una orquesta invisible parecía entonar un preludio a lo que estaba por venir. La fusión de la pasión musical, los engaños del pasado y la promesa de redención lo impulsaban a continuar su camino, consciente de que el sacrificio y la valentía serían sus mejores aliados en la lucha contra el destino implacable. En ese amanecer, mientras la ópera prohibida se despedía en un último suspiro de misterio, Alejandro se dispuso a emprender el siguiente capítulo de su odisea, con el corazón henchido de esperanza y el alma en vela, preparado para enfrentarse a la verdad que se escondía tras cada nota, cada silencio y cada engaño. La revelación de la noche en el teatro no era el final, sino el umbral hacia una encrucijada en la que la música, en su forma más pura y desgarradora, se convertiría en el camino hacia la liberación o la condena de quienes se atrevieran a desafiar la sombra del pasado. Con el manuscrito, el cuaderno y el medallón como faros en su travesía, Alejandro se adentraba en el misterio, consciente de que el secreto de la ópera era la clave para reescribir el destino de almas atrapadas en la penumbra del tiempo, y para transformar el eco de una maldición en una sinfonía de redención. Capítulo 8. Concierto en la penumbra. La noche había caído con un manto de misterio impenetrable, y en el horizonte se dibujaban solo los contornos borrosos de una ciudad antigua, olvidada por el tiempo y custodiada por sombras. Alejandro había recibido, días atrás, una enigmática invitación manuscrita, escrita con tinta desvaída y adornada por símbolos que reconocía del cuaderno entregado por la guardiana de la ópera prohibida. La misiva le ordenaba presentarse en un lugar secreto a la medianoche, un punto de encuentro marcado como el umbral de los ecos. Sin titubear, y con el peso del destino apretándole el pecho, el joven músico guardó cuidadosamente el manuscrito y el cuaderno en su ropero, tomó el violín, ya convertido en la extensión de su alma, y se lanzó a la penumbra de la noche. Mientras caminaba por callejuelas empedradas, cuyas paredes parecían murmurar viejas leyendas y susurros de amores perdidos, Alejandro sentía que cada paso lo adentraba más en una dimensión en la que el tiempo se doblaba sobre sí mismo. La brisa nocturna, fría y a la vez cargada de una extraña electricidad, jugaba con su cabello y le traía aromas de incienso y cera derretida, remanentes de ritos olvidados. La ciudad, envuelta en una atmósfera casi mística, parecía respirar en complicidad con su propia historia y con el eco de una sinfonía que aún no se había interpretado por completo. Finalmente, en una intersección oculta tras altos muros de piedra y una verja de hierro forjado, se vislumbró la entrada a un antiguo claustro, iluminado por faroles de aceite que titilaban como luciérnagas en la oscuridad. Allí, sobre un pedestal tallado con inscripciones arcanas, se encontraba un pequeño cartel de bronce que anunciaba el umbral de los ecos. Sí. Con el corazón acelerado y la mente henchida de preguntas, Alejandro empujó la pesada puerta de madera, que crujió anunciando la apertura de un nuevo capítulo en su viaje. El interior del claustro era un vasto espacio circular, cuyas columnas desgastadas por el tiempo sostenían arcos góticos que parecían ser portales a otras épocas. Una tenue neblina recorría el suelo de mármol, dándole a la estancia un aire de otro mundo, como si estuviera suspendida entre la vigilia y el sueño. En el centro, dispuesta de manera casi ritual, una plataforma elevada se erguía frente a un austero altar, rodeada de sillas de madera en desuso. A cada lado, se alzaban velas que, encendidas por manos invisibles, proyectaban sombras danzantes en las paredes, como si quisieran contar historias de traiciones y redenciones. Allí, en medio de la penumbra, se reunían figuras que vestían ropajes antiguos y elegantes, cuyos rostros permanecían ocultos tras máscaras de diversos estilos. Algunas reminiscencias del teatro veneciano, otras inspiradas en antiguas deidades. El ambiente vibraba con una tensión casi palpable, un murmullo colectivo que parecía anticipar el inicio de un concierto que no era, en apariencia, meramente musical, sino un ritual cargado de simbolismo y destino. La mujer de cabellos oscuros, a quien Alejandro había visto en la sala de conspiraciones del palacio, apareció de entre los asistentes. Esta vez, su mirada era aún más intensa, y su porte, imbuido de una autoridad serena,
le indicaba al joven que se acercara al centro del recinto. «Bienvenido, heredero de la melodía», dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que resonara en el eco del claustro. «Esta noche, en el concierto en la penumbra, las notas de tu violín no serán simples sonidos. Serán el puente que unirá los fragmentos dispersos de un destino marcado por la luz y la sombra». Con la invitación ya impregnada en su interior, Alejandro se dirigió hacia el centro del escenario. Los ojos de los presentes, ocultos tras velos y máscaras, parecían seguir cada uno de sus movimientos. Al posar el violín sobre su hombro, sintió cómo el objeto se impregnaba de una energía vibrante, como si anticipara el inminente desafío. En la plataforma se hallaba un atril de mármol, sobre el cual descansaba una copia abreviada del manuscrito de la ópera prohibida. Allí, entre las notas y símbolos, se mostraban los primeros compases de una partitura aún inacabada. Prometía revelar los secretos más profundos del pacto ancestral. El silencio se hizo absoluto. Con una calma que ocultaba el torbellino interno, Alejandro levantó el arco y posó la punta contra las cuerdas. La primera nota, pura y cristalina, se escapó como un suspiro al viento. Inmediatamente, el claustro pareció responder. Las columnas vibraron ligeramente, las velas parpadearon, y el murmullo de los asistentes se transformó en una especie de armonía inquietante. Mientras la melodía se desplegaba, cada nota se impregnaba de significado, cada pausa era un susurro del pasado, y cada acorde se entrelazaba con visiones que parecían flotar en la neblina. La música de Alejandro se convirtió en un relato sin palabras, en el que se contaban historias de antiguos pactos y juramentos sellados con la tinta del sacrificio. A medida que los compases se sucedían, el ambiente se transformaba. El claustro, con sus sombras alargadas, parecía disiparse, dando paso a visiones de antiguas ceremonias en las que sacerdotes y músicos entonaban cánticos que resonaban en cánticos. Las profundidades del alma, imágenes de un teatro de otra época, se entrelazaban con escenas de campos de batalla, en donde guerreros y poetas luchaban por preservar la esencia de la belleza y la verdad. Todo ello se fundía en la sinfonía que Alejandro interpretaba con fervor, como si cada vibración de su violín abriera una ventana a universos paralelos. El concierto en la penumbra no era solo un acto de interpretación musical, sino una invocación a fuerzas primordiales. Con cada nota, el medallón que colgaba del cuello de Alejandro parecía emitir un brillo sutil, como si reaccionara al ritmo y a la cadencia del concierto. La mujer de cabellos oscuros se acercó de nuevo. Sus pasos silenciosos marcaban el compás de la revelación. Con voz entrecortada y cargada de una emoción ancestral, habló. Cada nota que entonas convoca el eco de una era olvidada. El destino que has heredado está inscrito en cada acorde, en cada silencio. Este concierto es la llave que abrirá el camino hacia la redención, o bien sellará la condena de aquellos cuyas almas han quedado atrapadas en la penumbra del olvido. Sus palabras se dispersaron en el aire, y por un instante, la música pareció detenerse, como si el tiempo mismo se hubiera rendido ante la magnitud del momento. Los presentes contuvieron la respiración. Alejandro, inmerso en una comunión casi mística con su instrumento, continuó tocando, pero ahora cada nota adquiría una tonalidad más oscura y compleja, como si desnudara el alma de los secretos que el universo había querido mantener ocultos. El concierto alcanzó un clímax en el que la atmósfera se cargó de una energía inusitada. Las visiones se intensificaron, sombras que se transformaban en figuras humanas, rostros que emergían de la nada, y ecos de voces que parecían recitar antiguos cantos de despedida y esperanza. El violín de Alejandro vibraba con una fuerza sobrenatural, y las cuerdas parecían latir al ritmo del destino mismo. En ese momento, el medallón brilló con una luz cegadora, y como un faro en la oscuridad, proyectó en la pared del claustro imágenes del compositor maldito, de la mujer amada y de un pacto sellado en la fragua de un amor prohibido. La fuerza del concierto fue tan intensa que algunos de los asistentes se dejaron llevar por lágrimas silenciosas, mientras otros parecían disolver sus máscaras, revelando rostros marcados por la emoción y el asombro. La sinfonía se convirtió en un diálogo entre lo visible y lo invisible, entre la memoria del pasado y las promesas del futuro. Alejandro, consciente de que estaba en el umbral de una revelación trascendental, dejó que sus sentidos se fundieran con la música. Cada vibración,
Cada matiz se transformó en un mensaje cifrado, en una clave que, poco a poco, iba a desvelar el misterio de la maldición y a ofrecer la posibilidad de redención. En los momentos finales del concierto, cuando la última nota parecía colgar en el aire como una pregunta sin respuesta, el silencio regresó con la fuerza de una verdad revelada. La penumbra se volvió densa, y por unos instantes eternos, el claustro se sumió en una calma reverente. Las figuras que habían asistido al concierto permanecieron inmóviles, como si estuvieran suspendidas en el tiempo, y la mujer de cabellos oscuros, con una mirada cargada de determinación y compasión, se dirigió a Alejandro. «Has logrado convocar el eco del destino, y con ello has abierto una puerta que muchos temían cruzar. Ahora, la verdadera prueba apenas comienza. El concierto en la penumbra es solo el preludio de lo que se avecina. Y debes seguir el camino que la música te señala, enfrentarte a las sombras que acechan en cada compás y descubrir la última clave que te permitirá liberar a las almas encadenadas por la maldición». Con estas palabras resonando en sus oídos, Alejandro sintió que el peso de su destino se hacía más palpable, pero también que la fuerza que emanaba de la música lo impulsaba a continuar. El eco de su interpretación se dispersó por el claustro, impregnando cada rincón del recinto con la promesa de un futuro en el que la luz podría vencer a la oscuridad. Con el corazón henchido de determinación y la mente vibrando con las revelaciones del concierto, se despidió de los asistentes, sabiendo que debía adentrarse en nuevos territorios, tanto físicos como espirituales, para completar la sinfonía que había comenzado. Salió del claustro al alba, con el medallón aún brillando suavemente contra su pecho, y se encontró con la ciudad que despertaba en un silencio expectante. Cada paso que daba era una nota más en la partitura de su destino, y cada sombra que se disipaba en la luz del nuevo día le recordaba que la redención estaba al alcance de aquellos que se atrevieran a escuchar el canto del tiempo. Así, con el eco del concierto en la penumbra aún vibrando en su interior, Alejandro se dispuso a continuar su travesía, consciente de que, en cada compás, en cada silencio y en cada engaño desvelado, residía la esperanza de reescribir el destino y de liberar a las almas atrapadas en la oscuridad. Revelación del pentagrama maldito. El eco del último acorde aún flotaba en el aire cuando Alejandro sintió que el violín temblaba en sus manos, como si la madera misma respirara, como si el alma del instrumento hubiera absorbido las historias ocultas entre sus notas. Sus dedos, tensos por la intensidad de la interpretación, permanecían congelados sobre las cuerdas, mientras su mirada buscaba respuestas en la neblina que comenzaba a disiparse dentro del claustro. Los asistentes, aún embelesados por la sinfonía que había resonado en las piedras centenarias, rompieron el silencio con murmullos temblorosos. No era el tipo de reacción que Alejandro esperaba. No había aplausos ni ovaciones, solo susurros de incertidumbre, miradas furtivas y una sensación de que algo había sido despertado en ese concierto en la penumbra. La mujer de cabellos oscuros, la misteriosa anfitriona de aquel rito musical, avanzó con pasos medidos hasta donde Alejandro se encontraba. Su mirada era distinta a la de antes. Ya no era solo la de una espectadora admirada, sino la de alguien que entendía la magnitud de lo que acababa de suceder. «¿Lo has sentido, verdad?» preguntó en un tono que mezclaba solemnidad y compasión. Alejandro asintió, sintiendo aún el temblor en su pecho, el peso invisible de algo que se había filtrado a través de su música. «Cada nota que tocaste era un sello roto. Una voz liberada», continuó la mujer. Este no era solo un concierto, era una invocación. Las palabras cayeron sobre Alejandro como un golpe inesperado. No había tenido la intención de invocar nada, pero ahora entendía que aquel repertorio, aquella partitura inacabada, no era simplemente una melodía olvidada, era un mensaje codificado en la armonía. Una historia sellada en los pentagramas de la ópera prohibida. Los asistentes comenzaron a retirarse en silencio, sus máscaras aún ocultando sus expresiones, pero Alejandro notó que algunos de ellos hacían discretos gestos con las manos, como si conjuraran alguna clase de protección o despedida. Las velas que iluminaban el claustro temblaron con una brisa inexistente, y las sombras parecieron aferrarse un poco más a las columnas. Cuando el último espectador desapareció tras los pesados portones de madera,
La mujer se acercó más a Alejandro. Su silueta se fundía con la penumbra, pero sus ojos, encendidos con el reflejo de la luz titilante, lo observaban con una mezcla de urgencia y admiración. «No puedes quedarte aquí mucho más tiempo», zurró. «Lo que has tocado, lo que has despertado, te perseguirá si no lo comprendes». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La noche, que hasta entonces le había parecido solo un lienzo de misterio, se convertía en una criatura viviente, pulsante, expectante. «Necesito respuestas», dijo con firmeza aferrando el violín con ambas manos. «No puedo seguir tocando a ciegas». La mujer asintió, como si esperara exactamente esa reacción de él. Luego, sin decir más, sacó un pequeño pergamino enrollado de entre los pliegues de su vestido y lo puso en sus manos. «Aquí está el fragmento que falta», susurró. «Es la pieza que nunca se interpretó, el final que el compositor temía escribir». Alejandro desenrolló el pergamino con cautela, sintiendo la fragilidad de las hojas envejecidas por el tiempo. Las notas, trazadas con una caligrafía meticulosa, parecían bailar sobre el papel como espectros en la penumbra. Pero al observar más de cerca, se dio cuenta de algo perturbador. Algunas de las notas estaban escritas con tinta roja, y al lado de ciertos acordes, pequeños símbolos extraños parecían intercalarse con la partitura. «No son solo notas», murmuró. «Hay algo más aquí». La mujer le miró con gravedad. «Es un código», confirmó. «Una advertencia». Alejandro tragó saliva. No era la primera vez que veía esos símbolos. Los había encontrado en el viejo cuaderno que había recibido junto con el violín. Pero ahora parecían tener un propósito más claro. Una estructura que se revelaba solo ante quien supiera escuchar. «El compositor dejó esto como un rompecabezas», continuó la mujer. «Quería que quien lo interpretara descubriera el propósito real de la obra antes de que fuera demasiado tarde». Alejandro sintió que su corazón latía con más fuerza. No era solo un músico rescatando una sinfonía olvidada. Era el guardián de un secreto que había permanecido oculto por siglos. «Necesito saber todo lo que puedas contarme», dijo con determinación. «No, ¿quién fue realmente el compositor de esta obra? ¿Qué significado tiene este código?» La mujer vaciló por un momento, pero luego su expresión se endureció. «Su nombre real se ha perdido en el tiempo», confesó. «Pero su obra ha sido llamada de muchas formas. La Sinfonía Maldita, el Requiem de los Condenados, el Lamento de los Perdidos. Fue escrita en una época donde la música tenía un poder que hoy pocos recuerdan. Un poder para sellar o para liberar». Alejandro sintió un escalofrío. «¿Liberar qué?». La mujer lo miró fijamente antes de responder. «Almas». El aire en la habitación pareció volverse más denso. «Se dice que el compositor pactó con fuerzas que van más allá de nuestro entendimiento. Cada melodía que escribió tenía un propósito: sellar almas dentro de la partitura. Pero dejó un último fragmento incompleto, un pasaje que nadie ha podido descifrar. ¿Y tú lo has tocado esta noche?». Alejandro sintió que el pergamino en sus manos pesaba más de lo normal, como si llevara dentro no solo notas, sino la carga de un destino inescapable. «Si terminamos la obra», murmuró, dándose cuenta de lo que eso significaba. «¿Qué sucederá?». La mujer entrecerró los ojos. «Esa es la pregunta que todos han temido responder. Pero una cosa es segura. Alguien ha estado esperando durante siglos a que esa última nota sea tocada». El silencio que siguió fue tan profundo que Alejandro pudo oír su propio pulso retumbando en sus oídos. En ese momento, una ráfaga de viento se coló entre las grietas del claustro, apagando varias velas de golpe. Las sombras se alargaron danzando con movimientos inhumanos en las paredes de piedra. Un sonido grave, como el lamento de un violonchelo olvidado, resonó en el aire. Alejandro no estaba seguro de si había venido del exterior, o si la partitura en sus manos acababa de capítulo 10, ecos de una melodía olvidada. La noche en el claustro había cambiado. Alejandro lo sentía en cada fibra de su cuerpo. El aire estaba impregnado de una sensación espesa, casi tangible, como si algo hubiera despertado en las sombras cuando la última nota de su interpretación quedó suspendida en el tiempo. Apretó el pergamino entre sus dedos mientras la misteriosa mujer que le había entregado el fragmento final de la partitura
lo observaba con ojos expectantes. A pesar de la penumbra que los rodeaba, Alejandro podía ver la tensión en su postura, como si temiera lo que pudiera suceder a continuación. «Dijiste que alguien ha estado esperando que esta obra se complete», dijo Alejandro, su voz apenas un susurro en la inmensidad del claustro. «¿Quién?» La mujer entrecerró los ojos antes de responder. «No es solo alguien. Son muchos». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Explica». Ella tomó aire y se acercó a una de las columnas de piedra, dejando que la tenue luz de las velas perfilara su silueta. Esta partitura es más que música, dijo finalmente. Es una prisión. Alejandro arqueó una ceja. ¿Prisión? La mujer asintió. Cada nota, cada acorde, fue diseñado con un propósito. No fue escrita para ser interpretada en un escenario, ni siquiera para el disfrute de la nobleza o la plebe. Su propósito era sellar algo dentro de ella, pero quien la compuso nunca pudo completarla. Dejó un fragmento inacabado, un pasaje que nadie ha podido descifrar, hasta ahora. El violinista sintió que su piel se erizaba. «¿Y si lo completo?», preguntó, aunque parte de él ya intuía la respuesta. La mujer lo miró con gravedad. «Si lo completas, liberarás lo que fue encerrado en la melodía». El peso de sus palabras cayó sobre Alejandro como una losa. Su mente intentaba procesarlo todo. ¿Cómo era posible que una simple composición musical pudiera contener algo más que armonía? Pero una parte de él ya conocía la respuesta. Lo había sentido en su propia carne mientras tocaba. No era solo música lo que había emergido de su violín aquella noche. «¿Y qué fue lo que sellaron?», insistió. La mujer guardó silencio por un momento, como si dudara si debía compartir la verdad. Finalmente, exhaló y se acercó a Alejandro. «Hay leyendas que hablan de almas atrapadas entre los compases de una melodía maldita. Se dice que el compositor original no solo era un genio musical, sino también un hombre obsesionado con lo oculto». La mujer asintió lentamente, más de lo que cualquiera hubiera deseado. Alejandro apartó la vista hacia el pergamino. Su mirada recorrió las notas escritas con tinta roja, los pequeños símbolos entre los pentagramas que parecían vibrar bajo la tenue luz. «Si esta partitura es una prisión», murmuró, «entonces significa que el compositor encerró algo que no debía ser liberado». «Exactamente, y por eso nunca terminó la obra». El silencio se instaló entre ambos. La única música que los acompañaba era el crepitar de las velas y el lejano ulular del viento filtrándose entre los muros del claustro. Alejandro apretó el violín contra su pecho, como si pudiera protegerse con él. «Pero si yo la toqué, si ya liberé algo, ¿qué significa eso?». La mujer se mordió el labio antes de contestar. «Significa que el sello ha comenzado a romperse». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era mi intención, lo sé. Pero ahora no puedes detenerlo». El violinista tragó saliva. Sabía que la mujer tenía razón. Había sentido cómo la melodía cobraba vida entre sus dedos, cómo cada nota parecía invocar algo que había permanecido dormido durante siglos. «¿Qué tengo que hacer?». La mujer lo miró con seriedad. «Encontrar el origen de la partitura». Encontrar el origen de la partitura. Descubrir quién la escribió realmente y por qué. Solo entonces podrás entender lo que has desatado y cómo evitar que se complete el ciclo. Alejandro asintió lentamente. Su vida había cambiado en cuestión de horas, pero ya no podía mirar atrás. «Dime lo que sabes». La mujer inspiró profundamente. El compositor era un hombre cuya existencia se perdió en los registros oficiales. Algunos dicen que fue un noble caído en desgracia. Otros, que pertenecía a una orden secreta que buscaba la inmortalidad a través del sonido. Lo único que sabemos con certeza es que su última aparición registrada fue en 1789, el año en que la Revolución Francesa estalló. Se dice que la partitura estaba destinada a ser interpretada en un evento privado en Versalles, en presencia de la realeza y los miembros más influyentes de la corte. Pero antes de que pudiera tocarse, la revuelta se desató y el compositor desapareció sin dejar rastro. Alejandro sintió que su corazón latía con fuerza. «¿Y la partitura?»,
Fue fragmentada, escondida en diferentes partes de Europa. Los pocos que conocían su existencia juraron que debía permanecer oculta para siempre. Alejandro miró el pergamino en sus manos. Pero ahora está aquí. La mujer asintió con gravedad. Y no llegó a ti por casualidad. Y no llegó a ti por casualidad. Alejandro sintió un escalofrío al darse cuenta de lo que aquello implicaba. Durante años había buscado la perfección en su música, persiguiendo una melodía que trascendiera el tiempo. Ahora entendía que su destino estaba ligado a algo mucho más oscuro y antiguo. Si el sello se está rompiendo, dijo, entonces tengo que encontrar todas las piezas antes de que alguien más lo haga. La mujer sonrió, pero su sonrisa no tenía alegría, sino una mezcla de admiración y tristeza. Ya has dado el primer paso, susurró, pero el camino será peligroso. Alejandro inspiró profundamente. Estoy listo. La mujer inclinó la cabeza, como si aprobara su decisión. Entonces, debemos empezar en el único lugar donde la historia aún recuerda su nombre. Alejandro la miró con expectación. ¿Dónde? Ella le sostuvo la mirada antes de pronunciar las palabras que cambiarían su destino. ¿París? No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario. Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.